correcto. Bien, entonces, como les decía, esto vamos a llamarle leyes de conservación. ¿Cuáles son las leyes de conservación básicas? Son tres, principalmente. Momento lineal, angular y energía, ¿no? Ujú. Del momento lineal, de la energía y del momento angular. Ujú. Esas son las tres leyes básicas de conservación que hay en la mecánica, ¿sí? Entonces, estas cuestiones son el utilizar leyes de conservación, pues es un formalismo alterno al utilizar leyes de Newton para resolver cualquier problema. En principio, cualquier problema de mecánica puede ser resuelto con utilizando las tres leyes de Newton. Ujú. Pero existe el pequeño problema de la segunda ley de Newton, que bueno, ya se habrá visto en los videos que les dejé que vieran, que es justamente esto, ¿sí? La suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto, que esto es igual a, en el sentido más simple, la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo, o la masa por la segunda derivada de la posición respecto de el tiempo, ¿sí? Entonces, pues esto es básicamente lo que tenemos, que es un sistema, dependiendo de las dimensiones de los objetos que tengamos, de la cantidad de objetos, entonces vamos a tener un sistema de ecuaciones diferenciales en general, ¿no? A menos que, bueno, las aceleraciones sean constantes o algo así, pero en general van a ser sistemas de ecuaciones diferenciales que hay que resolver y por lo tanto ustedes deberían saber resolver justamente esas ecuaciones diferenciales. Eh, bueno, no son matemáticas de secundaria, esas propiamente, ¿no? Entonces, hay que buscar métodos alternativos para poder resolver problemas de mecánica, ¿sí? En los cuales precisamente la idea sea reducir la matemática que nosotros necesitamos para, como les digo, para resolver esos problemitas. Bien, entonces para eso es que tenemos las leyes de conservación. Ujú. Correcto. ¿De dónde surge la ley de conservación en momento lineal? De la tercera ley de Newton. Ujú. Del momento lineal. Pues sí, básicamente surge de la segunda, de la segunda ley de Newton y de la tercera ley de Newton. ¿Sí? Es, eh, es la aplicación eh, simultánea de ambas leyes. ¿Sí? Entonces, aquí básicamente lo que ustedes deben de tener en cuenta es lo que nosotros tenemos considerado como un sistema mecánico. Ujú. Lo que es un sistema mecánico, eh, obviamente, hablar de un sistema mecánico, estamos hablando de n objetos que interactúan. Interactúan entre sí. Ujú. No, objetos mecánicos que interactúan entre ellos.
en objetos. Entonces aquí, básicamente, como les decía, imagínense que tienen eso en objetos. Ahí está. Y los pueden enumerar como ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, el uno, el 2, el 3, el 4, 5, 6. Como les digo, ustedes pueden darle la numeración que quieran. Cada uno de ellos va a tener su propia masa. Ujú. M1, M2, M3, M4, M5, M5, M6. Ajá. Y puede haber más, ¿no? Puedes meter más objetos hasta N. Ujú. Hasta el objeto N. Y entonces hay que tomar en cuenta que estos objetos podrían interactuar entre ellos. Ujú. Pero a su vez, o sea, si esto para nosotros es lo que nos consideramos como un sistema mecánico, ujú, te digo, todo depende de cómo definas lo que denominas sistema mecánico. Entonces tú puedes tener interacción entre estos objetos. Por ejemplo, podrías tener que esto fuera la interacción que hay entre los objetos uno y 3 y obviamente puedes tener la fuerza que hay entre el 3 y el uno. Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, entre el uno y el 4 vamos a suponer que las fuerzas fueran así. F1 con 4 y la de F4 con uno pues va a ser así. Como son interacción entre esos objetos, pues esas fuerzas tienen que obedecer la tercera ley de Newton, forzosamente. ¿Sí? Igual el uno y el 2 por ejemplo, F1 con 2 y F2 con uno pues sería algo así. F2 con. Y así todos los objetos van a estar interactuando entre ellos. Por ejemplo, el uno con el 4 vamos a suponer que fuera así. El 2 con el 4 2 con 4 el F4 con 2 y bueno, el 4 con el 3 y el 2 con el 3 luego con el 5 el 6 todos pueden interactuar con todos, o podría haber, digamos, darse el caso, vamos a decir que por alguna razón el uno no interactúa con el 5, ¿sí? Y así, bueno, eso es algo general en sí. El chiste está en que para cada uno de los objetos tú tienes que plantear la segunda ley de Newton para cada uno de los objetos. Ujú. Entonces, para cada objeto tenemos la segunda ley de Newton. ¿Cómo vamos a escribir esa segunda ley de Newton? Pues muy sencillo. Simplemente tendríamos que poner, por ejemplo, las fuerzas que actúan sobre él. Ah, incluso podríamos tener, qué bueno que podríamos tener, por ejemplo, aquí una fuerza uno, por ejemplo. Esta fuerza uno podría ser debida a la interacción de pero con algún otro objeto que estuviera fuera de nuestro sistema de, de, de objetos, o nuestro sistema mecánico. Ujú. Una fuerza externa al sistema, ¿no? Igual, por ejemplo, en este 2 podría haber una fuerza 2, por ejemplo. En el 3 podría haber una fuerza 3. Como les digo, esos fuerzas sobre objetos que no están considerados dentro de nuestro sistema. Entonces, podríamos tener esa fuerza uno, por ejemplo, para el primer objeto, el objeto de masa M1. Podríamos tener la fuerza F1. Podríamos tener, no sé, si hubiera más de estas, si hubiera más fuerzas de estas en azul, pero también podemos tener la fuerza que hay de uno con 3, la fuerza que hay de uno con 2, la fuerza que hay de uno con 4, y así nos la podemos llevar, ¿no? Hasta uno con n, de la fuerza de uno con n, si es que existe. Y todo eso, ¿sí? Es, como les digo, es aplicar la segunda ley de Newton única y exclusivamente sobre este objeto. Y esto, a fin de cuentas, lo que te va a dar es que es igual a, vamos a ponerlo así, el momento del objeto uno respecto de la derivada del momento de ese objeto este, respecto al tiempo. Esa es la segunda ley de Newton, como Newton la dijo, ¿no? La suma de fuerzas igual al cambio del momento. Bien.
Correcto, de acuerdo. El momento lineal es igual a la masa por la velocidad. Bien. En el caso de que la fuerza sea constante, pues entonces sería la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Si no, la masa no es constante, entonces tienes que derivar la masa también, ¿no? O sea, la derivada se hace como la derivada de un producto. Bien, para el objeto de masa M2 tendrías que tener igual F2 más algunas otra serie de fuerzas que haya externas sobre este F2 que no estén consideradas dentro de las interacciones de este sistema. Y luego tendría la fuerza de 2,1 más la fuerza de 2,3 más la fuerza de 2,4 si es que existiera, más hasta la fuerza de 2,n. Ujú. Y esto tiene que ser igual a la derivada del momento de la partícula 2 respecto del tiempo. Ujú. Y para la 3 es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, o sea, el análisis es igual, ¿no? Es F3 más todas las externas que hay aquí, más F3,1, más F3,2, más F3,4, más todas las que haya, hasta llegar a la fuerza de 3,n, igual a... bueno, y esto es igual a, ya sabes, la derivada de P3 respecto del tiempo. Y puedes seguirle, ¿no? Hasta llegar a MN. Ya no voy a poner más, pero pues, vamos a considerar que aquí tenemos lo mismo. Puntos suspensivos. Y aquí ponemos Fn con 1 más Fn con 2 más Fn con 3 y así. Todas hasta las que haya. Y esto va a ser igual a la suma de, perdón, al momento, ahí está. La derivada del momento de esa partícula. Entonces, realmente, como te digo, cuando tenemos un sistema de n partículas, pues esto va a ser algo complejo para analizar. Ujú. Bien, pero vamos a ver. Resulta que aquí se puede hacer algo. En principio nosotros tenemos así en forma más general, un sistema de n, de 3n ecuaciones diferenciales de primer orden. Ujú. Bueno, depende también de la forma de las fuerzas, pero es lo que tenemos, ¿no? Porque recuerda que son ecuaciones vectoriales, cada una cada una de las fuerzas tiene tres componentes en general, ¿no? Por lo tanto, para cada una de las componentes tenemos una ecuación, ¿sí? O sea, entonces tenemos tres ecuaciones por cada partícula y tenemos n partículas, entonces tenemos tres n ecuaciones. Se ve algo difícil de manejar, pero aquí se puede tratar de simplificar esto si consideramos lo siguiente. ¿Qué pasaría si se nos ocurre, por ejemplo, agarrar todas las ecuaciones y las sumamos? Si sumamos todas las ecuaciones, ¿qué obtendríamos aquí? Fíjate bien, tendríamos para empezar la suma de todas las fuerzas externas, F1 más F2 más F3 más así hasta Fn y bueno, todas las que no puse aquí en puntos suspensivos, pero todas esas son las fuerzas externas. Y luego, ¿qué pasa con todas las fuerzas que están en verde? También denominadas fuerzas internas, o sea, fuerzas entre los elementos que componen tu sistema mecánico. Por ejemplo, aquí tienes F1,3, pero esta la vas a sumar con F3,1, por ejemplo.
Cuando haga la suma, ¿qué va a ocurrir con estas dos fuerzas? Recuerda que obedecen la tercera ley de Newton. Ujú. Y al obedecer la tercera ley de Newton, pues resulta que las dos fuerzas van a ser de la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Entonces, al momento de sumarlas, lo que va a ocurrir es que estas dos fuerzas se anulan. Ujú. Igual, por ejemplo, F1 con 2 y F2 con 1, por ejemplo, esta con este se te van a anular porque obedecen la tercera ley de Newton. Igual F2 con 3 y F3 con 2, ¿sí? Estas dos se anulan porque obedecen la tercera ley de Newton, ¿sí? Y así podemos seguirnos, ¿no? Podemos seguirnos con todas las fuerzas externas. Entonces, ¿qué creen que va a ocurrir? Por ejemplo, esta F1 con N y esta Fn con 1. Estas también son fuerzas que obedecen a la tercera ley de Newton. Entonces, resulta que todas las fuerzas correspondientes o las que escribimos ahí en verde que corresponden a fuerzas internas que obedecen a la tercera ley de Newton, entonces todas esas pues acaban eliminando al momento de sumar todas las ecuaciones. Bien, entonces ya no pondríamos, todas estas se eliminan. ¿Y luego qué nos va a quedar del otro lado de la ecuación? Nos va a quedar de P1 respecto al tiempo más de P2 respecto al tiempo más de P3 respecto al tiempo más todos estos hasta llegar a, voy a ponerlo aquí, dPn respecto al tiempo. Pero resulta que la suma de n derivadas, la suma de n términos, de n derivadas respecto del tiempo, esto te va a dar igual a la derivada, debido a que la linealidad de la operación de derivada, ¿sí? Esto va a ser igual a la derivada de P1 más P2 más P3 más P4 más así hasta Pn. Ujú. Bien, entonces, al fin de cuentas vas a tener la derivada de la suma de todos los momentos lineales de cada uno de los objetos que componen tu sistema mecánico. Ujú. Bien, y como te digo, todo lo correspondiente a las fuerzas externas se te elimina, ¿sí? Y únicamente te va a quedar la suma de fuerzas externas. Por lo tanto, esto que está aquí lo vamos a poder reescribir así, como la suma, bueno, vamos a ponerlo en azul, la suma de todas las fuerzas externas al sistema, ¿sí? Y esto va a ser igual a la derivada temporal de la suma de todos los momentos, pero resulta que la suma de todos los momentos, ¿qué es lo que me va a dar? A fin de cuentas, me va a dar el momento total del sistema, el momento lineal total, como te digo, de todos los elementos que componen tu sistema, o sea, el momento lineal total. Aquí lo voy a poner a un lado. Petot simplemente es la suma, es la suma, vale 1 hasta n, de todos los momentos lineales, de todos los objetos. Entonces, damas y caballeros, nos queda esta ecuacióncita sencilla. ¿Qué nos dice? Que si en un sistema mecánico la suma de todas las fuerzas externas fuera cero, o sea, si la suma de todas las fuerzas externas del sistema fuera cero, ¿qué podemos concluir de esto? Concluimos, obviamente, esto nos diría que la derivada total, la derivada del momento total
de todo el sistema, esto tiene que ser cero. Y para que sea cero, ¿qué significa? Para que una derivada te dé cero. Debe ser constante lo que se deriva. Ujú. Esa es una posibilidad, que lo que tú estás derivando, o sea, esto que está aquí, esto es una constante. Un momento total. Es igual a una constante. Ujú. No importa cómo se muevan los objetos, que eso quiere decir que el momento lineal no cambia por acción de las fuerzas externas. Fíjate que te dice la suma de fuerzas externas. Eso quiere decir o que no existen fuerzas externas o que todas las fuerzas externas están equilibradas. Ujú. Eso es lo que significa esto, ¿eh? Acuérdate, pueden estar equilibradas las fuerzas. Ujú. Te puede dar ese caso. Entonces, o que simplemente no haya fuerzas externas. Entonces, eso nos dice que en todo momento el momento lineal del sistema va a ser una constante. Ujú. O sea, que no cambia, ¿correcto? Sí, profesor, una Sí, duda. profe. Mencionó que para que, bueno, lo que le había comentado de que para que salga cero debe ser una constante, mencionó usted que eso es una posibilidad. ¿Cuál sería otra posibilidad o cómo? Bueno, sí, o sea, este, lo otra es que obviamente la suma de los momentos fuera cero, ¿no? Pero el cero también es una constante, entonces olvida eso. Es simplemente es constante y ya. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profesor. Sí, o Sí, sea, pues, porque gracias. te digo, yo había pensado en que la suma del momento total fuera cero, pero ese es constante también, es un número constante, ¿no? Entonces, olvídalo, ¿sí? Es constante, ¿sale? Sí, profesor. Bien, entonces recuerda, esto es debido a que simplemente las fuerzas internas, pues este, se van al momento de sumar todos los objetos como un solo, eh, te digo, cuando todo lo consideras como un solo sistema y que sumas todas las ecuaciones de todos los sistemas, las fuerzas internas se eliminan, ¿sí? Porque obedecen la tercera ley de Newton. Pero eso, como te digo, es cuando consideras todos los elementos que forman un solo sistema mecánico. Ujú. Bien, el clásico ejemplo de esto, pues ya saben ustedes, es cuando tenemos objetos que interactúan. Por ejemplo, cuando tenemos una colisión, ¿no? Una colisión de dos objetos. Ujú. Un objeto aquí que tiene una masa m1 con una velocidad v1, ¿sí? Y colisiona con un objeto de masa m2, ujú, que lleva una velocidad v2. Vamos a suponer que los dos se mueven al encuentro uno del otro, ¿sí? Entonces, exactamente en el momento que los dos objetos colisionan, ¿sí? Este está aquí y este está acá. En el momento que los dos objetos colisionan o tienen contacto, ahí tenemos la interacción y por lo tanto, esa interacción obedece a la tercera ley de Newton, la interacción como tal, ¿sí? Entonces, justamente en este instante es, digamos, cuando se hace el análisis de las sumas, de la suma de fuerzas internas y todo eso se hace justamente en el momento de la colisión. Ujú. Bien. Y fíjate que aquí, por ejemplo, no tienes fuerzas externas. Ujú. A menos que hubiera algo que estuviera golpeando alguna de las pelotitas o lo que sea por fuera, pero si tienes un sistema aislado de nada más de dos objetos que colisionan, no hay fuerzas externas y por lo tanto esto se cumple. Ujú. Y el momento total
debe de conservarse, tanto en cualquier instante, ¿sí? Antes de la colisión, ¿sí? Debe valer la suma de los dos momentos, debe tener un valor específico. En el instante de la colisión, debe tener un valor específico también, la suma de los dos momentos. Y después de la colisión, vamos a suponer que esta se mueve para acá y esta se mueve para acá. Nomás por decir algo, ¿sí? Entonces, esta sería B2', por ejemplo, esta B1', por decir así. Entonces, aquí también, después de la colisión, los objetos, pues, la suma de los dos momentos tiene que seguir siendo constante, o sea, tiene que seguir dando el mismo valor en todo momento. Antes, durante y después de la colisión, la suma de momentos tiene que valer lo mismo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el clásico ejemplo de, de eso, ¿no? De que tenemos un sistema en el cual, este, sí, un sistema en el cual el momento total se conserva. Ujú. Entonces, lo clásico, colisiones. Pero recuerden que no necesariamente, o sea, es lo único que hay, las colisiones, ¿no? Hay otras cosas diferentes, ¿no? Quizás otros sistemas menos agresivos, ¿sí? En cuanto a, como les digo, de sistema de colisiones, ¿no? Por ejemplo, el clásico que tú tienes una plataforma y aquí tú tienes una persona, ¿no? Ujú. Tienes una persona parada sobre la plataforma y después esa persona se le ocurre dar unos pasos hacia la derecha. Ujú. Se le ocurre dar unos pasos hacia la derecha, ¿sí? Pero resulta que al dar pasos hacia la derecha sobre la plataforma, pues el monito está interactuando con la plataforma. Esa interacción, bueno, la tenemos de dos presentaciones. Una que sería, ya sabes, la plataforma sostiene al monito, ajá, el monito presiona la plataforma, entonces ahí tenemos un caso en que hay el peso del monito sobre la plataforma y la plataforma sostiene el monito, o sea, está la fuerza normal, ¿no? Este, pero también existe el caso de la fuerza de fricción, porque a fin de cuentas, si el monito puede caminar es porque hay fricción con la plataforma. Y esa fuerza de fricción, a fin de cuentas, lo que va a producir es que la plataforma se mueva también hacia la izquierda. Ujú. Si el monito se mueve a la derecha, la plataforma se mueve hacia la izquierda. Y entonces ahí tendremos un clásico sistema en el cual este, el objeto está perdón, el sistema total, el momento total de todo el sistema, pues se mantiene invariante, ¿no? Porque solamente vamos a tener fuerzas internas actuando, suponiendo, obviamente, que no hay fricciones, por ejemplo, de la plataforma con la superficie sobre la cual se encuentra sostenida esa plataforma, ¿no? Vamos a suponer que aquí no hay fricción, entonces ahí ya no habría fuerza externa, ¿no? Y por lo tanto, debe de conservarse el momento. Es un clásico ejemplo de eso, ¿no? De hecho, fíjate, aquí, por ejemplo, cuando tenemos nosotros que, este, que el momento lineal ujú, es una constante. Bien.
Vamos a ver. Bien, tenemos que el momento lineal, vamos a ver, el momento lineal total del sistema, lo tenemos aquí. Esto a fin de cuentas, como les digo, es una constante, pero esto va a ser la suma de todos los momentos. M1 más P1 más P sub 2 más P sub 3 más P sub 4 y así, hasta P sub n. Bien, ahora vamos a ver esto de otra forma. Ya sabemos que esto también lo podemos escribir como la masa 1 por la velocidad 1, más la masa 2 por la velocidad 2, más la masa 3 por la velocidad 3, más la masa 4 por la velocidad 4 y así, ¿no? Masa n por la velocidad n. Bien, perfecto. Ahora, vamos a ver esto. ¿Qué tal si esto lo reescribíamos de la siguiente forma? Como M1 por la derivada de la posición de la primera partícula respecto del tiempo, más M2 por la derivada de la posición de la segunda partícula respecto del tiempo, más M3 por la derivada de la posición respecto del tiempo de la partícula 3 más, bueno, vamos a, así para resumir, Mn por la derivada de la posición de la partícula n respecto del tiempo. Bien, eso lo tenemos de esta forma. Ahora, ¿qué tal si aquí se nos ocurría hacer lo siguiente? Si las masas son constantes, todas las masas son constantes. Entonces vamos a reescribir esto de la siguiente forma, fíjate, como la derivada respecto al tiempo de M1 por la, la posición 1 más M2 por la posición 2 más M3 por la posición 3 más, y así, hasta la Mn por la posición n. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces tenemos nosotros esto. Ahora, ¿qué tal si, por ejemplo, del otro lado de la ecuación, este momento total del sistema, nosotros lo podríamos escribir de esta forma, que fuera, por ejemplo, la masa total de todo el sistema por una velocidad común para todos los objetos del sistema, o sea, vamos a llamarle esta la velocidad del centro de masa. Ujú. Resulta que nosotros podemos hacer esto. Ujú. Esta, la masa total y esto una velocidad común, digamos, podría considerarse como la velocidad promedio de de todos los objetos que componen nuestro sistema. Ujú. Bien. Y por lo tanto, esto también lo podríamos reescribir de esta manera, como, a fin de cuentas, la masa total por la derivada de la posición común de todos los objetos, o sea, mm, la posición del centro de masa. Ujú. Bien, que a su vez esto también lo podemos reescribir así. Ahí está. Que esto es igual a esto, o sea, la derivada de esto que está aquí es igual a la derivada de todo esto que está aquí. Bien. Entonces, vamos a ver. Pues resulta que
Si no, nosotros nos concentramos nada más en lo que está aquí adentro, pues a fin de cuentas nosotros podríamos reescribir en la forma más simple, si ustedes quieren, esto de esta manera. Como que la masa total por la posición del centro de masa igual a, vamos a escribirlo esto así, como la suma de I igual a 1 hasta N, del producto de las masas, de la masa I por la posición RI. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y por lo tanto, bueno, tú puedes, por ejemplo, esto pasarlo dividiendo, ya tendríamos la definición de lo que es la posición del centro de masa, ¿no? Ah, MI, RI de un sistema. Hasta N, esto dividido entre la masa total, ¿no? Ya sabes, la masa total es simplemente esta M tot, simplemente la suma de todas las masas, ¿no? De los objetos. M1, perdón, de todos los objetos. Bien, ahí está. Y esto te da la posición de centro común. Entonces, resulta que esto, fíjate, también surge de la cuestión del momento lineal total, ¿no? Resulta que si esto es constante, pues también esta posición del centro de masa también debe ser una constante antes y después de la colisión o de lo que ocurra en el sistema. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos esto, la posición del centro de masa del sistema pues va a acabar siendo siempre la misma. Ese puntito al cual llamamos centro de masa, ese punto antes y después de que el individuo se mueva y bueno, también la base, la plataforma se mueva, ¿sí? Ese puntito nunca va a moverse. Bueno, si originalmente estaba inmóvil, después de que ocurre todo, tampoco va a seguir siendo inmóvil. Y como te digo, eso también es una consecuencia de que el sistema esté en reposo. Perdón, de que el momento se conserve. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, de hecho, déjame ver. Hay un problema que es eso lo podemos ver ahorita, que es el ejercicio 86 de la lista. Lo voy a poner acá, déjame buscarlo. Ajá. Un momento. Déjame poner aquí pausa. Entonces, nada más les repito, este problema lo podemos hacer con este utilizando los dos enfoques de conservación de momento y de eh, que la posición del centro de masa no cambia nunca, ¿no? Entonces, bueno, ustedes tienen que hacer el problema utilizando los dos métodos. Bien, ya es cuestión nada más de leer el enunciado bien. Bueno, Profe, ¿sí? la tabla no se puede hundir, ¿verdad? En el agua. En principio se debería de hundir, pero aquí hay una cuestión. Sí, está la cuestión de que la tabla se debe de hundir en el momento que la ranita salta. Bueno, se hunde aunque sea un poquito, ¿sí? Un poquito, pero obviamente como está sobre el agua también sale a flote. Entonces ahí hay fuerzas externas.
Pero entonces, en este caso, ¿qué es lo que, qué componente del momento es la que se va a conservar? La horizontal. La horizontal, la vertical, esa no se conserva, porque ahí sí hay fuerzas externas. Si consideras a tu sistema como la tabla y la ranita, entonces obviamente el agua ya es parte, es un agente externo a tu sistema, ¿no? Y obviamente la fuerza de flotación es una fuerza externa, ¿sí? Pero esa está en dirección vertical, ¿sí? Pero horizontal no habría acción del agua sobre el sistema. ¿Estamos de acuerdo? En dirección horizontal. Va, profe, perfecto. Entonces, sí, sí es muy buena pregunta esa que hiciste, ¿sí? Es muy buena pregunta, es muy buena observación. Entonces, por eso vamos este, a, a considerar eso, ¿no? Que está bien. Verticalmente, las fuerzas, sí existen fuerzas externas, el momento no se conserva en dirección vertical, pero en dirección horizontal sí se conserva. Ujú. Bien, Perfecto, profe, gracias. ándale pues. Entonces, 15 minutos para que lo hagan. Voy a ponerle aquí pausa. Ah, entonces, como les decía, este es el resultado. Y ahí hay que llegar por los dos métodos. Perfecto. Eh, Nada más para que nos quede claro una vez hablando de esto, ya que estamos aquí, hablando de momentos. eh, Aquí está. Un concepto que yo creo que es muy bueno que de una vez veamos es que cuando tenemos solamente un objeto, entonces, en este caso, recuerda, vamos a ver la cuestión de la segunda ley de Newton. Entonces, aquí en el momento que, en el caso de la segunda ley de Newton, pues ya sabemos que la fuerza neta, la fuerza total que actúa sobre un objeto, pues es igual a, ya sabemos, es el cambio de momento respecto del tiempo. Ujú. El cambio de momento respecto del tiempo. Pero, vamos a ver. Resulta que se puede dar el caso que la fuerza, por ejemplo, sea una función del tiempo, sea una función del tiempo. Entonces, en ese caso, nosotros podemos despejar en este caso, es- este diferencial de P para reescribirlo de esta forma, como F, que es una función del tiempo, y el diferencial del tiempo. Entonces, pues resulta que nosotros bien podemos hacer lo siguiente, o sea, hacer una integral. Ujú. Hacer una integral para obtener lo siguiente. Esto obviamente puede ocurrir de un instante t1 a un instante t2, por ejemplo, en el cual podríamos tener un momento p1 y al final tener un momento p2. Entonces, aquí acabaríamos teniendo básicamente una diferencia de momentos y esto pues es obviamente igual a la integral t1, t2 de la fuerza como función del tiempo de t. Fíjate que esta fuerza pues es también un vector, ¿no? Así que si durante este intervalo de tiempo la fuerza cambia
Ujú. De dirección, por ejemplo, bueno, eso lo vas a ver reflejado en la diferencia de, en la diferencia de momentos. Ujú. Bien, ahora, ¿qué nombre tiene justamente esta diferencia de momentos? Que tiene un objeto por la acción de una fuerza en un intervalo de tiempo determinado. Impulso. Ujú. Esto P1 menos P2, que también se le conoce como delta P, este es el mentado impulso. Ujú. Bien. Y entonces, pues hay que tener muy en cuenta ese fenómeno o este concepto de impulso. Ujú. Bien, perfecto. Entonces, fíjate que, por ejemplo, esta fuerza, pues puede ser una fuerza que está aplicada a un objeto, nada más puede ser, por ejemplo, en un intervalo de tiempo pequeñito, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esos es, pues, cuando tienes una pared y una pelota que choca contra la pared, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo clásico. Una pelota que choca contra la pared. Entonces, esto es antes del choque y luego después del choque, pues el objeto se mueve hacia acá. ¿Cuánto pudo haber durado el tiempo de la colisión del objeto de la pelota contra la pared? Es del orden de milisegundos, ¿no? Es tiempo, fue una fracción de segundo, ¿sí? Depende obviamente del tipo de pelota y todo eso. Ujú. O de objeto. Pero por lo regular, podemos pensar una pelota, ¿no? Una pelota. Entonces, hay pelotas, siempre cualquier pelota en el momento de tener esa colisión, pues tiene una deformación, ¿sí? Una cierta cantidad de deformación, ¿no? De hecho, llegamos a tener algo así, ¿sí? Bueno, y eso obviamente también depende de la rigidez de la misma pelota, ¿no? Si la pelota está llena de aire o si es una pelota dura, como las pelotas de béisbol o de una pelota de golf, por ejemplo, son pelotas duras, ¿no? Que realmente llegan a tener poca deformación. Ujú. Y esas pelotas que tienen poca deformación, regularmente, pues el tiempo, el intervalo de tiempo que pueden durar la colisión, pues puede ser más pequeñito, ¿sí? Que con una pelota normal, ¿no? Y eso hace, obviamente, que la fuerza, ¿sí? Que a fin de cuentas, la fuerza que hace que esto cambie el momento de un momento inicial a un momento final, que esta fuerza prácticamente pues es la fuerza normal, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser una fuerza constante, como te digo. ¿Sí? Entonces, el tiempo en el que actúa esa fuerza pues puede ser pequeño, ¿sí? Pero si el cambio del momento es, digamos, grande, eso nos puede dar una fuerza normal también grande, ¿no? Este, Y eso lo podemos ver en diferentes casos. Por ejemplo, aquí lo estamos viendo con una pelota, por ejemplo, pero este, también está el caso de un golpe. Déjame ver. Por ejemplo, cuando cae una persona, ¿no? Cuando cae una persona de cierta altura y llega al suelo, no es lo mismo, por ejemplo, si esta persona mantiene las piernas estiradas
a que si, por ejemplo, al caer, dobla las rodillas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esto, que cae y mantiene las piernas estiradas, a que si dobla las rodillas? ¿Cuál es la diferencia en ambos casos? Que el tiempo de desaceleración es mayor durante el doblado de rodillas. Ujú. El tiempo de... Fíjate que a fin de cuentas tú lo que vas a tener es el mismo cambio de momento, porque vas a tener, caer de cierta altura, entonces vas a tocar el suelo con cierta velocidad, ¿sí? O sea, con cierto momento, y al final, tu momento final, pues va a acabar siendo cero. Ujú. Entonces ya tienes cuánto va a valer el impulso. Desde el instante, del el momento que tienes justamente un pequeño instante antes de tocar la superficie del suelo, hasta que te detienes por completo. Entonces aquí, por ejemplo, el intervalo de tiempo es pequeñito, mientras que aquí el intervalo de tiempo pues tiende a ser un poquito más grande. Aquí es pequeño, vamos a ponerle así, mientras que aquí es un poquito más grande, ¿sí? Y al ser mayor, pues, obviamente la fuerza aplicada para frenarte, en este caso es mayor, porque es un intervalo de tiempo pequeñito. A fin de cuentas, tiene que ver con la segunda ley de Newton, ¿no? ¿Sí? O con esta razón. Nosotros ya conocemos cuál es el cambio del momento, entonces, si el intervalo, bueno, vamos a ver, voy a ponerlo de esta forma. Si quieres de manera efectiva, ¿sí? De manera efectiva, ¿cómo se le llamaría entonces el cambio de momento en un intervalo de tiempo? Y esto sería, te daría una fuerza, ¿sí? Que le podemos llamar fuerza promedio o fuerza efectiva o fuerza media, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, conoces esto, dependiendo del intervalo de tiempo que tengas o del frenado que tengas, por ejemplo, va a ser el tamaño de la fuerza neta que vas a sentir tú, ¿no? Si el intervalo de tiempo es pequeñito, pues la fuerza es grande. Si el intervalo de tiempo es muy grande, la fuerza es pequeñita, ¿sí? O es menor, tiene que ser menor, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues aquí lo tenemos, ¿no? Aquí con las piernas estiradas el intervalo de tiempo es muy corto para tener el frenado, mientras que aquí le está dando más tiempo, ¿no? Cuando doblas las rodillas y por lo tanto esta fuerza que vas a sentir va a ser menor, ¿sí? Y tiendes a lastimarte obviamente menos, ¿no? ¿Sí? Un ejemplo, lo tenemos, déjame dejar de compartir y poner mi camarita. Otro ejemplo lo tenemos, no sé si ustedes ah, sean aficionados al boxeo o han visto alguna pelea de box alguna vez. Sí, profe. ¿Sí la Sí, han visto? Bueno, este, a los boxeadores en la cara, ¿qué les ponen? cera, Mm, Vaselina, ¿no? grasa. sí, o sea, es vaselina básicamente lo que les ponen, les embarran así en en la cara. ¿Cuál es el propósito de la vaselina? Que resbale el guante. Que resbale el guante, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente eso es cuando te pegan así de ladito, ¿no? Porque cuando te pegan de lleno no va a resbalar nada el guante. Pero cuando te pegan de ladito, ¿sí? El guante tiende a resbalar y al resbalar va a tener más contacto con la cara el guante, ¿sí? O sea, mm, digamos, el impulso que te puede transmitir el golpe con la cara, como tienes más contacto con el guante, el intervalo de tiempo es mayor, entonces el impulso que puedes llegar a tener pues, es menor, ¿verdad? En cambio, si no te pusieran la vaselina, aunque te pegan así de ladito, este, sentirías prácticamente el golpe de lleno, ¿no? ¿Sí? No se resbalaría el guante, ¿no? Y eso, como te digo, había que, sí pudieras llegar a tener un, este, un buen impulso en la cara, ¿no? Y obviamente, puedes tener mayor daño. Ujú. La fuerza que sientes es mayor, ¿sí? La fuerza de contacto.
es mayor, ¿no? Entonces esa es la razón por la que se le embarra de vaselina a los boxeadores, ¿no? ¿Sí? O sea, quizás lo hacen de manera empírica, pero pues, tiene su razón física importante, ¿no? Sí, aunque mm, eso lo que te produce, obviamente, los golpes lo que te produce, pues obviamente es un daño, ¿no? ¿Sí? También es muy importante, muchos boxeadores lo que practican, ¿sí? Es que cuando les tiran un golpe, tratan de seguir, muchos de ellos tratan de seguir el, o sea, por ejemplo, si les pegan de lado, tratan de seguir el golpe, ¿sí? Eso también hace que el tiempo, el cual está el contacto del puño con la cara, también aumente y por lo tanto la fuerza que ellos van a sentir también va a ser menor, ¿no? Obviamente eso que requiere mucha práctica, ¿no? No es algo eh, que aprendan así de un día para otro, ¿no? Que tengan sobre todo el reflejo para poder hacer ese movimiento, pero les ayuda precisamente para que no sufran algún tipo de daño. Ujú. Ahora, algo que sí deben de saber es que un knockout no siempre se da con el golpe más fuerte. No sé si ustedes sepan, ¿no? Un golpe muy fuerte puede no provocar un knockout, pero un golpe despacito débil puede provocar un knockout siempre y cuando lo apliques en el punto adecuado y de la forma adecuada. No sé si sepan eso. Se le conoce como Tsebutom, ¿no? ¿Cómo? Tsebotom, el botón En japonés. en inglés. Ah, yo no sé. El botón. eh, Bueno, sí, hay varios puntitos. De hecho, hay varios puntos, ¿sí? Son puntos, son terminaciones nerviosas especiales, ¿sí? O determinadas, que precisamente si tú golpeas en esos puntos, ¡pum! Pero si lo haces de la manera adecuada, no tiene que ser ni siquiera fuerte, ¿sí? Pero tiene que ser en el lugar adecuado y en el ángulo adecuado, tú puedes provocar un knockout sin esforzarte, ¿sí? Un punto específico es justamente aquí a la mitad en la base de la mandíbula, ¿sí? Si tú golpeas aquí, pero más o menos con un ángulo hacia abajo, ¡pum! Te digo, no tiene que ser ni fuerte, ¡pum! El otro cuate cae, noqueado, ¿sí? Lo apagas por un instante. Ese es el efecto de pegar en el punto adecuado. Otro punto es aquí en la base de la barbilla. Y también aquí abajo de la, de la nariz, ¿sí? Pero también, bueno, obviamente, como te digo, tiene su punto de colocación adecuado. Incluso, por ejemplo, en la parte media del brazo, también si le pegas a una persona de la forma correcta, pum, lo puedes noquear. Hay una serie de puntos específicos, ¿no? Donde eso puede ocurrir, ¿no? Aquí, por ejemplo, abajo de la clavícula también. ¿Sí? Y a veces es hasta, puede parecer curioso, ¿no? Que en las peleas de box, ¿no? Que luego ves que ni siquiera le pegó fuerte, ¿no? Y incluso a veces dudan de que haya sido un knockout, pero es por eso, simplemente porque pegan en el punto adecuado, de la manera adecuada, ¿sí? Y como te digo, no tiene que ser ni fuerte, ¿no? ¿Sí? Bien, bueno, pero eso es otra cosa totalmente distinta. Bueno, este, ¿qué dice aquí? Bien, entonces eso es importante, eso que les estuve comentando ahorita. Bien.
Ujú. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejercicio rápido que se puede hacer de una manera muy simple, que es este, ¿no? Que es este que dice que te preguntan que qué velocidad puede comunicar un futbolista al balón al dársele una patada si la fuerza máxima con la que puede actuar sobre él es, bueno, tiene ese valor de 3.5 por 10 a la 3 newtons y la duración del puntapié es de 8 milésimas de segundo. Y te dice que suponer que durante el golpe la fuerza aumenta y disminuye según la ley lineal que se muestra en la figura que tienen ahí abajo. Y te dicen que la masa del balón es de medio kilogramo. Entonces, ¿cuál es la velocidad que le puedes dar al balón? ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a ver en 2 minutos. ¿Quién puede hacer esto? ¿28 metros sobre segundo? A ver. Ajá. Efectivamente. Son 28 metros por segundo. ¿Quién dijo eso? Yo. Juan. Perfecto. ¿Cómo se calcula eso? Calculamos el impulso con base por altura sobre 2, que sería fuerza máxima por el tiempo sobre 2. Ujú. Y eso sería la masa por la velocidad final, O sea, al fin de cuentas es ya que esto, la ¿no? velocidad inicial es cero. Efectivamente. Ujú. El impulso, esto que es el impulso, que también a veces le llaman I, el cambio de momento es la integral. Y en este caso, o sea, conceptualmente esa integral que viene siendo, El área básicamente es bajo la el curva. área de la, bueno, entre la línea de la función y el eje horizontal, ¿eh? Recuerden, es el área entre el eje, entre la función, la línea de la función y el eje horizontal, ¿eh? Ujú. Entonces esto básicamente es un área. Entonces todo se reduce a calcular un área. El área en este caso es de un triangulito, ¿no? Ujú. Así de complicado es esto. Es la base por la altura entre dos. Ujú. Que es, ¿cómo es? Sería F max por T0 entre 2, ¿no? ¿Sí, no? El área del triangulito. Y esto es el cambio de momento. Si originalmente el balón está en reposo, pues ya de aquí ya puedes calcular que el momento final, perdón, el momento final, pues es simplemente la masa por la velocidad que le imprimes al balón, ¿sí? Y el momento inicial será cero, entonces ya tienes el cambio de momento, entonces directamente sale, ¿no? Sustituyes valores. Pues, entonces aquí la clave es esto, ¿no? Que el impulso es justamente el área, esta área, ¿no? Bien, correcto. Entonces esto es sencillo, por eso lo hicimos así rápido. ¿Qué otro? Otro ejercicio bonito es el siguiente, que también pueden hacer rápido ustedes. Ujú. Este es el otro ejercicio. Fíjense, que dice que sobre dos partículas, una de las cuales tiene masa m y velocidad v, y la otra masa 2m y velocidad v medios, perpendicular a la primera, de acuerdo a como se ve en la figura, ¿sí?
Actúa durante cierto tiempo fuerzas de igual magnitud y dirección. Ujú. En el instante de que dichas fuerzas dejan de actuar, la primera partícula empieza a moverse con una velocidad v en dirección perpendicular a la inicial. ¿Sí? Y te preguntan con qué velocidad se moverá en este caso la segunda partícula. Ujú. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer este ejercicio. Este también está sencillo. ¿Sí? De hecho, con 5 minutos tienen ustedes tiempo de sobra para hacer este, ¿no? Raíz de 5 la velocidad. Esa es la Eh, magnitud. Velocidad. Ah, raíz de 5 por la velocidad. Casi. Es raíz de 5 entre 2 por la velocidad, ¿no? Ujú. Sí, la velocidad. Bueno, en este caso sería la magnitud, ¿no? De la velocidad. La magnitud Sí. de la velocidad final que tendría esta partícula sería la raíz de 5 entre 2 por la velocidad. Ajá. ¿Quién dijo eso? Yo, José Luis. Muy bien, perfecto. Y bueno, ya nada más había que encontrar la dirección, ¿no? Pero efectivamente este es el resultado. Ujú. ¿Cómo lo hiciste? Analicé el momento inicial y el final de cada partícula Ajá. y los igualé. Bueno, hice el impulso de cada partícula y los igualé. Y despejé el final de la segunda partícula. Ujú. Y con sus componentes saqué la magnitud y la dirección. Correcto. Eso es básicamente hacer esto, ¿no? Por ejemplo, para la partícula, si consideramos la partícula uno y esta obviamente esta sería la 2. Entonces, fíjate, el momento que tiene esta partícula al principio y el momento que tiene al final, ¿sí? Pues son, los dos tienen la misma magnitud, ¿no? Pero una es a 90 grados respecto al otro. Entonces, si todos lo dibujamos como un triangulito, esto que tenemos aquí sería el impulso. Este sería el impulso que tiene esta partícula. Y de hecho, pues es fácil de calcular ese impulso. En cuanto a magnitud, ¿cuánto vale? Raíz de 2. Ujú. O sea, el impulso en magnitud, ¿no? Sería pi al cuadrado más pf al cuadrado, raíz cuadrada. Sí, ¿no? Porque es un triángulo rectángulo. Entonces, de aquí directamente sería, como los dos tienen la misma magnitud, sería 2mb raíz cuadrada, ¿no? Ujú. Este sería. Esto sería para la partícula uno y para la partícula 2 que tendríamos. Fíjate, ¿cuál es el momento que tiene esta en magnitud? El mismo, ¿no? MD. MD. El mismo, pero hacia abajo, ¿no? Entonces, para esta segunda partícula tenemos el momento que va hacia acá. Entonces vamos a dibujarlo igual. Estamos poniendo 4 cuadritos. Ujú. Y el impulso que va a tener ella, ¿cuál va a ser? Pues la fuerza debe tener la misma dirección que el delta P, ¿no? Así que Ajá.
Sí, o sea, ahí está. O sea, en ambos casos la fuerza es la misma durante perdón, es la misma, quiere decir que va a tener la misma dirección y eso es en el mismo intervalo de tiempo, ¿no? El mismo tiempo va a estar, a ver, va a estar actuando la misma fuerza en el mismo intervalo de tiempo y por lo tanto el impulso que va a tener esta va a ser igual al que tiene esta, ¿no? Los dos impulsos son iguales. Esa es la cuestión. ¿Sí, no? Los dos impulsos son iguales, por lo tanto la velocidad de esta, pues va a estar, más bien el momento de esta, pues va a estar dada por esta línea roja, ¿sí? Es el momento inicial para esta partícula y este va a ser el momento final. ¿Sale? ¿Podemos calcular eso? ¿Esto? Pues en principio sí, si conocemos esto y conocemos esto, y además conocemos este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? Que realmente sería el ángulo, este ángulo de aquí, ¿no? Lo que importa. ¿De cuánto es este ángulo? De 45 grados. 45 grados, entonces el coseno de este ángulo es igual al coseno de este ángulo. Entonces, pues ya utilizando el ley de cosenos, ¿sí? Sale la magnitud de esta velocidad, ¿no? Que es justamente esto de aquí. Ah, no, perdón. ¿No cuánto habíamos dicho? Perdón, la magnitud de este momento, que propiamente sería PF, vamos a llamarle prima. En magnitud sería la raíz de 5 por MB. Porque te digo, este lo conoces, que está dado por esto, entonces usando ley de coseno sale esto y te da esto. Y bueno, ya teniendo este momento, pues ya puedes despejar para encontrar la velocidad, ¿no? La velocidad final. Ujú. Bueno, esta sería entre 2, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya ahí salió, ¿no? Ya de aquí ustedes pueden despejar, como les digo, ya la, la velocidad final. Ujú. Bien. Sí, ¿verdad? Es m entre 2 por la velocidad final, porque la masa es la mitad, ¿no? Entonces ya de ahí sale. Bien. Ah, no, es 2m, ¿verdad? Perdón. La masa es 2m. ¿Qué estoy haciendo yo? Y ya de ahí sale el resultado. Bien, y ya el ángulo, la dirección, si quieres, respecto a la vertical, pues ya también la puedes sacar, ¿no? Sin ningún problema. Con ley de senos, ¿no? Bien, entonces así es como sería este ejercicio. Bien, no sé si tengan alguna duda, no sé si les quedó claro. Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, entonces ya lo único que les dejaría a ustedes, porque ya es tarde, entonces a ustedes les dejaría nada más para ejercitarse el siguiente, que es básicamente algo similar, ¿no? Ahí está. Sería el 85. Esto ya se los dejaría de tarea para que lo hicieran, ¿no? Bueno, y faltaría la ley de conservación de la energía y del momento angular. Ujú. Bien, mañana, si ustedes tienen a bien acompañarme, entonces nos podríamos ver, no sé a qué horas quieren, las 6:30, como siempre, mañana es sábado, Perfecto, profe. ¿sí? Y vemos ya
problemas con energía, con momento y todo eso. Y luego, si es posible, vemos ya también el momento angular. Ujú. Bien. Entonces, pues ya, pues bien. Entonces, nos vemos mañana. ¿Sí? Hasta mañana, profe, linda noche. Igualmente, cuídense mucho y échenle ganas, pónganse a estudiar mucho. Y creo que también les voy a pasar otros videos para que los vean, ¿no? Nos vemos. Gracias, maestro.